La presentación del invitado es presentado por Ondubet y la promoción Gana Más 504 de ondubet.com. Pronósticos deportivos. Carlos Alberto Pavón Plumer es un reconocido exfutbolista y entrenador hondureño que debutó vistiendo la camisa de Real España en el año 1992. La Sombra ganó 3 títulos con su amado equipo aurinegro, además de ser legionario en varias oportunidades en el fútbol mexicano, ganando una liga en este país. Estuvo en España, en Italia, Colombia, Guatemala y Estados Unidos. Pavón fue pieza fundamental en la eliminatoria rumbo a Sudáfrica 2010, siendo capitán por varios años de la H, además de ser el goleador histórico del combinado nacional. Hoy conoceremos mucho más de su faceta profesional y personal. Este es Carlos Pavón con Pineda Chacón. La presentación del invitado fue presentado por Ondubet y la promoción Gana Más 504 de ondubet.com. Pronósticos deportivos. Carlos, 13 años después de que te retiraste profesionalmente del fútbol, ¿estás donde querías estar? ¿O te habrías imaginado otra cosa? Uno siempre visualiza, en mi caso, yo siempre visualizaba cosas interesantes, cosas muy buenas, rodearte de gente importante y ver lo que hago en estos momentos, que estoy del otro lado de la cancha. Un ejercicio diferente. Totalmente, un mundo totalmente diferente donde lo respeto mucho, siempre lo he respetado y ahora que ejerzo esta función, creo que me gusta, me agrada lo que hago y honestamente lo que hice como futbolista, eso para mí ya es historia y ahora estoy entrando a una etapa diferente que también la estoy disfrutando mucho. Siento que cuando jugabas eras medio esquivo a la prensa. Sí, y lo sigo siendo. Pero es que yo creo que el jugador resiente las críticas. Claro. En tu caso fueron más elogios que críticas, creo yo, a lo largo de tu carrera. Juan Carlos, no. Pero es duro que un lunes te amanezca alguien tirando duro, ¿no? Tú fuiste futbolista y tú sabes que a veces uno tiene esos altibajos, ¿no? Como futbolista. Yo fui goleador y tuve momentos críticos donde no le hacía gol ni el arco iris, ¿entiendes? O sea, esa etapa uno las vive, las sufre y lo único que queda es darle vuelta a la página. Tampoco yo fui de esos jugadores que les gustaba estar al tanto de lo que iban a decir, en bien o en mal. Porque yo decía, cuando hagas las cosas bien, van a hablar bien de ti. Cuando hagas las cosas mal, van a hablar mal de ti. Entonces, sentido común. O sea, sí. tú enfócate en lo tuyo. O sea, en mi caso, ¿no? O sea, yo me enfocaba en mi trabajo. El periodismo va a hacer lo que tiene que hacer porque es la parte de trabajo de ellos. O sea, yo me dedicaba a lo mío y si hablaban bien de mí, gracias. Si hablaban mal de mí, no los escucho. O sea, que el otro día, en las afueras del estadio, Morazán, tras el partido de ida de la final Real España Olimpia, el 2-1. 2-1. Estuvimos con vos ahí. Me encuentro a Kevin Hernández. Estaba Kevin, y Kevin tiene pasión por el España, pues jugó en el España y todo eso. Tiene un carisma de muchacho. Sí. Me dice, vení. Me dice, quiero que digas que Bubba se equivocó en ese gol. ¿Sabes por qué? Me dice, porque a mí no me perdonaste nunca. Ahí te tengo grabado cuando me criticaba. Yo me equivocaba y me agarraba. Ahora quiero que digas lo de Bubba. Es un tipo que nunca tuvo filtros. Él siempre iba directo. Pero es muy carismático. Yo lo tuve como compañero y déjame decirte de que yo lo quiero en mi equipo. Lo quiero en mi equipo a Kevin porque típico arquero. Los arqueros son así, ¿no? Los arqueros son extravagantes, son locos. Son locos. O sea, son únicos, ¿no? Es una posición donde solo ellos saben y los que fuimos compañeros de ellos sabemos. Y Kevin, la verdad que me parece que era un jugador entregado al 1000, una personalidad, un carácter, ¿entiendes? Y
Y bueno, igual yo me lo encontré a las afueras del estadio. Sí, también. Y me vio, ídolo, me dice, wow, tiempo sin verte, que esto lo me dio un abrazo. Estaba con su esposa y unos amigos ahí. Y yo también, al verlo a él, porque también estuvimos en Juegos Olímpicos con él, ¿entiendes? De acuerdo, sí. Y la verdad que como compañero, 10 puntos. Sí. 10 puntos. ¿Habría querido ser más técnico que comunicador a esta altura? Mira, el futbolista, hay que ser honestos, ¿no? O sea, el futbolista termina una carrera y lo que busca es seguir en el fútbol, ¿no? O sea, el que ama el fútbol, el que le apasiona el fútbol. Y esa era una de mis ideas, el seguir como entrenador. Nunca me gustó estar en oficina porque también está el tema del gerente deportivo, cosas así por el estilo. Pero yo me sentí más de jugador, más que iba a ayudar más en la cancha que en una oficina, ¿no? Y ese fue mi enfoque, ¿no? O sea, me retiro del fútbol y ya comienza la preparación de entrenador, sacar cursos por acá, sacar cursos por allá. Y sí, siempre tuve esa visión de poder ser entrenador, tratar más que todo de ayudar con los conocimientos. Fueron 23 años de carrera de futbolista y mis primeros pasos fueron con las reservas de Real España. Bueno, ahí fue cuando comenzó Buba. Tuvimos a Buba, a Joe Benavides, a Brian Acosta, a Carlos Plumer Jr., a muchos jóvenes que mi ayuda les fue muy importante a ellos, porque son jóvenes, imagínate, que Carlos Pavón esté con ellos, comentándoles, analizándoles, ayudándoles con esto y lo otro. Bueno, de hecho, ese torneo, las reservas de Real España quedaron campeones. O sea, y esos fueron los comienzos donde quedé con ese gusanito, dije yo, no, me gusta. ¿Te jaló el maratón? Y fue cuando el maratón me da la oportunidad, hablamos con Orinson Amaya, me llama y llegamos a la conclusión de que, pero imagínate la controversia, ¿no? Dije yo, wow, o sea, ¿qué va a pensar la afición de Real España, sí, ¿no? De mis seguidores, que esto y lo otro. Pero yo he sido una persona honesta, Juan Carlos, he sido una persona que yo siempre, todo el mundo sabe que yo soy Real España. Yo crecí en Real España y a Real España le tengo un aprecio enorme. Fueron los primeros que me dieron la oportunidad de poder crecer como jugador y yo he sido una persona muy agradecida en ese aspecto. Y en ese entonces, imagínate, Maratón, el archirrival, me quiere la oportunidad y yo siempre he dicho de que la vida es de oportunidades. Yo como hubiese querido que la primera oportunidad como entrenador te la diera el España. Era el España, pero no se podía en ese momento, ¿no? El España ya tenía su cuerpo técnico y Maratón me llama y me dicen, está esto, esto y esto. Dije yo, esta es la oportunidad que yo buscaba. ¿A quién le dijiste primero de España? No tuve el valor de decirle a nadie, ¿no? que se enteraran ¿Sí? por los medios. Pero fue una bomba, eso fue una bomba. Sí. ¿No? O sea, eso cuando los rumores... ¿Qué te dijo tu esposa? Los rumores... ¿Cómo? ¿Qué te dijo tu esposa? Lo analizamos mucho. Con mi familia nos sentamos siempre para tomar una decisión, siempre nos sentamos, que tú sabes que eso es normal, se sienta. Los pros y los contras, ¿no? Yeah. O sea, y llegamos al punto donde la vida te da oportunidades, Juan Carlos. Y ese era uno de mis sueños, poder dirigir, y no le podía decir de que no Maratón. Independientemente de que yo lo veía como una forma, un comienzo y también el ser profesional, ¿no? O sea, dejar a un lado tus sentimientos y que la gente también entendiera de que yo he sido y sigo siendo una persona profesional en todo lo que trato de hacer. Y si Maratón me dio la oportunidad, ¿por qué le iba a decir de que no? Era trabajo. ¿Cómo lo viviste? Bien, al principio complicado, yo llegué a mitad de torneo, llegué de asistente del profesor, un profesor colombiano, se me va el nombre de él. Llegué de asistente. ¿Jairo Ríos no? Jairo Ríos, correcto. Llegué como asistente y no nos fue muy bien en ese torneo, donde terminamos el torneo y al próximo torneo deciden no le dan la continuación al profe Ríos. Ya deciden darme las riendas a mí. Ya yo agarro con mi cuerpo técnico y ya yo digo, esto es para mí. Ahora no hay excusa y a trabajar. ¿Cómo se sintió aquello de
de estar dando un mensaje y no recibiéndolo? Es decir, que un jugador te quede viendo. No, fíjate que ¿Cómo lo viviste? la química es muy importante. El manejo de grupo, yo tuve muchos entrenadores y de todos uno agarra esto, agarra lo otro, cosas buenas, cosas negativas, cosas malas, cosas excelentes. Y fíjate que lo primero que yo tuve en cuenta, porque eso yo lo viví, tú como jugador también lo supiste, que cuando un entrenador llega y te dice las cosas de frente, las cosas como deben de ser, y que no es para ayudar al entrenador, es para ayudarte a ti mismo como futbolista y ayudar a tu equipo, que es el que te está pagando, que es el que tú representas. El entrenador es una vía, el entrenador es el que trata, porque el entrenador sin el jugador no es nada. Sí. Y lo principal que tú tienes que hacer es crear un buen grupo, que haya un buen ambiente de trabajo. Eso es lo principal que tienes que hacer. Y al conocer ya a Savión, a Mario Berríos, ¿Estaba Emil? No. Emil Martínez, que estaba un poco lesionado, y que tratamos de recuperarlo, pero igual lo dejé en el equipo. Gente importante, gente pesada de maratón, ¿entiendes? Y eran figuras, jefes del equipo, donde a los primeros que agarré fue a ellos tres, ¿no? O sea, porque también yo fui compañero de él. Ellos me conocían a mí como futbolista y como persona. Y creo que ese diálogo fue mucho mejor todavía. ¿Para qué? Para que ellos entendieran que yo ya no era el Carlos Pavón compañero. Yo ya era Carlos Pavón su jefe, ¿no? ¿Entiendes? Y hacerles entender eso a ellos, creo que ellos entendieron muy bien cuál iba a ser el rol de ellos para el bien del equipo, no del bien de Carlos Pavón. Y creábamos un equipo muy bueno, un equipo muy competitivo, que el primer torneo llegamos a pelear con Motagua a semifinales. En el estadio aquí, Chalatucles, que antes era el Estadio Nacional, donde la gente le decía en coro, fuera Diego, fuera, porque era un baile que les estábamos pegando, y ya quedaban fuera con ese resultado. Pero vino esa jugada desgraciada donde penal, Motagua creo que empata o gana el partido, nos empata el partido y ellos por la tabla pasaron, Sí, nos dejaron fuera. Pero en términos generales, analizando todo, desglosando todo lo que hicimos en la temporada, fue buena temporada. Era mi primer año como entrenador. Llegamos a semifinales, ¿no? Pero bueno, cosas del destino de donde no me dan el seguimiento. Sí. No me dan el seguimiento, ahí ya no sé por qué. Nunca supe el por qué, donde aquí se corta el proceso y ya yo dije yo, ¿por qué? ¿No? O sea, ¿cuál fue la razón? Si llegamos con lo que teníamos, que no teníamos un equipo extraordinario, pero tratamos de competir muy bien. Sí. Y no se me dio ese seguimiento, ¿no? Ahí, cuando ya se me da la noticia de que no iba a seguir con el equipo, ese fue un golpe al hígado muy, muy fuerte, ¿no? Cuesta asimilarlo. Claro, cuesta mucho asimilarlo, porque si tú analizas todo lo que hiciste, lo bueno y lo malo, fueron cosas más buenas que malas. Oye, Carlos, ¿y de la España nunca te dijeron por qué no? ¿Por qué? Nunca se ha dado el momento, ¿Nunca Juan Carlos. platicaste? He platicado con ellos, hemos tenido muchas reuniones, pero No se deciden, no se deciden, ¿entiendes? No se deciden. Y ¿Vendrías por ellos? Claro, yo siempre he estado dispuesto a colaborar con el equipo. Siempre, ellos bien lo saben, ¿entiendes? Y espero que vean el programa para que lo sepan más todavía. Pero ahora ya no son ellos, creo yo, ¿no? ¿O sí? No, Porque sí, antes sigue era, siendo hoy yo. es más Elías que ellos. Bueno, es que hay varios. O sea, tú sabes que los directivos, los equipos ahora tienen varios directivos, varias personas que están encargadas de los equipos y es que el problema es que si no le caes bien a uno, a ese que no le caigas bien, te hace la vida imposible, ¿entiendes? O sea, Pero ¿cómo no le vas a caer bien a No me refiero a que le pueda caer mal a alguien. O que no confíe, o que no... Claro, ¿entiendes? O sea, ese es el punto, ¿no? Donde no ¿Sospechás sé. quién? No, la verdad que no. Ni te Hay, metes al es que rollo, hay mucha gente nueva. Sí. Yo estuve una comitiva del Real España y hay mucha gente nueva, jóvenes. Hijos de los Sí, claro. ex. Mucha gente nueva donde son pocos. Elías Burbara, el jefe, y de ahí viene una seguidilla de jóvenes, hijos de ex directivos.
¿entiendes? Y ahí yo no puedo hacer nada. Pero obviamente las puertas abiertas, yo creo que las tengo. No sé para cuándo, pero ahí vamos a estar. ¿Te sentís preparado para Sí, afrontarlo? yo siempre estoy listo. Yo estoy, algunos me pueden decir, ay, pero es que no dirige, ya hace tiempo no dirige. Yo creo que el trabajo que yo hago como analista de fútbol, o sea, eso te alimenta más, ¿no? Porque en Univisión, por ejemplo, nosotros, o sea, Europa League, Champions League, fútbol mexicano, MLS, en un tiempo cuando tuvimos a la Bundesliga, o sea, ahí tú ves de todo, ¿no? O sea, sistemas, jugadores, tendencias, actualización, y todo, sí. todo. O sea, estás activo en ese aspecto. Un día te vi cantar, te pusiste a cantar, no sé. Esa es otra pasión de que Sí, también, ¿pero qué o sea, te gusta? mi ¿Qué familia, de parte de mi padre, fueron músicos. Ellos fueron músicos. ¿Qué ritmo? Y de mis hijos, el que salió músico es André. De hecho, él es productor. O sea, ya tiene como 5 discos hechos. Y él sacó eso, ¿entiendes? O sea, lo de ser músico. Ahí lo pueden buscar en Dri Plumer. Ahí lo encuentran ahí. Dri Plumer. Plumer. Sí, ahí lo encuentran en Spotify, YouTube. Spotify. Ahí anda por todos lados, ¿entiendes? Ok. O sea, y eso es lo que hacemos, tratando de vivir la vida, Juan Carlos, porque sabemos que cuando, bueno, yo me remonto muchísimo al tema de la pandemia. Lo que vivimos en la pandemia, te das cuenta de que somos muy, pero muy débiles en ese aspecto. Y vivimos algo difícil, somos muy frágiles. Entonces, cuando ya pasas ese periodo, que tú dices, wow, ¿no? O sea, sobrevivimos, entonces hay que aprovechar el momento. Muchos se fueron, muchas familias se despidieron, ni se despidieron de sus familiares. Entonces, eso es un mensaje a que hay que cuidarse, hay que proteger a los tuyos, ¿entiendes? O sea, disfrutar la vida. O sea, eso es lo único que nos queda, ¿no? Cuando amaneces un domingo en casa, ¿qué es lo primero que haces? Y no tenés fútbol, no tenés Mira, a mí me gusta mucho la televisión también. Cuando no tengo nada que hacer, cuando no tengo golf, por ejemplo, un domingo, con la familia a veces tomamos el rol de ir a desayunar o ir a la playa, ¿entiendes? ¿No haces tus huevos vos? ¿Mm? ¿No haces tus huevos? No. Sí, cocinar. ¿Cocinar? Sí, claro. Me gusta mucho la pasta. O sea, cuando estuvimos en Italia aprendimos muchísimo a cocinar y me salió una pasta, hermano, al dente. ¿Te sale bien? Sí, al dente. Al dente, o sea, buenísimo. Por lo menos no nos morimos de hambre, pues, en ese aspecto, ¿no? ¿Y tus hijos siguen la misma onda? ¿O? Sí, ellos se han adaptado a eso. O sea, mis hijos... ¿Son más americanos que ya que No, culturalmente? son hondureños. Pero las costumbres... Sí, porque, bueno, es que ellos han tenido la fortuna de andar por todos lados. Desde que yo salí, mi primera experiencia en México, luego en Valladolid, luego en Italia, en todos lados ha estado mi familia conmigo. En todos lados, y están acostumbrados a eso. Pero hoy estás más estable. ¿Sentís que estás...? Estoy, gracias a Dios, estable. ¿Echando raíces? Estamos viviendo en Miami. Ya mis hijos están grandes. Ya soy abuelo. ¿Es su abuelo? Ya soy abuelo. Gracias a... ¿De cuánto? Gracias a Carlos Jr. Tenemos ahí a Charles. Y felices, muy felices, porque estamos viendo crecer a la familia. Estamos viendo que hemos creado unos hijos maravillosos. Y eso es lo que a uno como padre lo hace sentirse feliz, ¿no? O sea, contento por lo que uno está haciendo. Ahorita estamos con los menores, que es Naomi y Harry, que son los que nos están sacando las canas. Son 4, ¿no? Son 4. Somos 5. Son 5. Hasta canas tengo en las cejas, en todos lados, porque son los adolescentes. Y tú sabes que hoy en día los adolescentes hay que tener mucho cuidado, mucha atención, pero felices. Estamos muy contentos por eso, la verdad. Carlos, ¿qué recuerdo tenés cuando te aparece la película de tu carrera, El Pico? Bueno, son momentos donde tú sabes que a veces la vida te golpea muy fuerte, ¿no? Y yo creo que a lo largo de mi carrera yo tuve
más cosas buenas que malas. Pero obviamente sí hay momentos donde uno dice, ¿por qué tomaste esta decisión? ¿Para qué fue esta decisión? Por ejemplo, ¿no? Haber tomado la decisión de estar en Italia y luego rescindí mi contrato y venirme a Honduras con Real España. Fue cuando me lesioné mi rodilla en el Napoli. Y que hoy en día, de hecho veníamos, en el trayecto que veníamos con mi hijo, veníamos platicando con Junior, de todas esas cosas, ¿no? Del arrepentimiento, de qué me ¿No arrepentía. debiste salir? No debiste venir? No, es que fíjate que yo le decía a él que después él me dio la razón, ¿no? Porque yo llego... Primero fue cuando, porque él me decía, pa, ¿por qué usted no fue a la Copa América? Y yo le decía, bueno, no fui a la Copa América, y me decía, ¿usted se arrepiente de no haber ido a la Copa América después de lo que vivió en Italia? Y yo analizando, desglosando todo lo que pasó, le digo yo, la verdad que sí me arrepentí de tomar esa decisión, de no haber jugado la Copa América, porque me salió la oportunidad de irme a Italia con Udinese, y yo hablo con el Primi, y yo le digo al profe, esta es mi última oportunidad para aprovechar ir a Europa. Quisiera irme a pretemporada con el equipo y no ir a Copa América. Y el profe me dijo, no, tranquilo, me dice, vete. Y yo me voy a Udine y bueno, me voy a pretemporada. Tú sabes las pretemporadas cómo son, ¿no? O sea, sí, una locura. Y veo el resultado de la selección y yo estoy en Udine con el equipo en pretemporada y me doy cuenta que al equipo donde llego era un equipo semillero. Un equipo que contrataba demasiados jugadores para después revenderlos a la Liga de Italia. Habíamos como 45, 50 jugadores. ¿Entiendes? Estuviste con Sami, ¿no? Con Sami también llega al equipo y Sami era uno de los 45. Sí. Sí. Y bueno, después de ver el resultado de la selección, que hace un buen trabajo en Copa América, yo me voy para Udinese, comienzo a jugar, hago gol y después muchas cosas pasaron donde cuando desglosás, tú dices, la verdad que sí, mejor me hubiese ido a Copa América y después irme para el club, porque el club ya me había comprado, ¿no? Al equipo del Morelia de México. Son decisiones, ¿no? Que a veces uno apareció Saúl ahí. Claro. Apareció Saúl y hizo un buen trabajo. Sí. Y me llenó de mucha satisfacción el que hayan invitado a Honduras y que hayan hecho un buen papel, porque la verdad que, imagínate, tercer lugar, ¿no? Tercer lugar. De una Copa América. Ganándole a Brasil y ganándole eliminando a Uruguay, a Brasil, a Uruguay. Sí. O sea, son cosas de que uno dice, o sea, había buenos futbolistas, teníamos un entrenador atrevido, capaz, interesante, darle oportunidad a muchos que en esa Copa América brillaron muchísimos jugadores que no habían tenido participación en casi todo el proceso, ¿no? El resto ya tenía armado un equipo. Eso fue una alternativa que el Primi cogió, dijo, esta es la oportunidad que ocupo también. Me llevo este plantel y la rompió, la verdad. Sí. Y eso desde el punto de vista de un recuerdo no tan bonito, seguramente. Pero otro episodio, Carlos, que tengas ahí. ¿Bueno o malo? Que te asaltan tu recuerdo. No, bueno, sobre todo bueno. Mira, Juanca, yo tuve, como te digo... Pues, yo te puedo decir momentos como, imagino yo que son grandes recuerdos, el cabezazo contra El Salvador, el 1-0, por ejemplo. Sí. Los dos goles que hice a El Salvador de tiro libre, por ejemplo, cosas que mucha gente no conoce de eso, porque... El que le haces a Costa Rica, que es casi como un toque de billar. Sí, mira, yo aprendí muchas cosas, Juanca, en mi carrera. Yo fui una persona que yo veía muchísimo, estudiaba mucho al rival, a mi oponente más que todo, a mis defensores, porque yo quería aprovechar del error de ellos. Y como delantero tienes que hacer eso. Tienes que saber ubicarte muy bien, tienes que saber que en algún momento el defensor se va a equivocar y es cuestión de segundos.
que tú como delantero tienes que reaccionar, tienes que saber aprovechar la oportunidad. Porque como delantero, en un partido, por muy buen equipo que tengas, el delantero tiene 3 opciones. Puede tener 3 opciones nomás. Sí. 4 sería es mucho. Sí, es mucho. Entonces, si tú como delantero no estás preparado para que de esas 4 metas mínimo una, sí, ya 2 sería extraordinario. 3, hat-trick sería ideal. Sí, sí. Pero tienes que ir con esa mentalidad, que te va a quedar una. Y yo siempre iba con esa mentalidad. Yo desde que comencé a jugar fútbol, yo iba con esa mentalidad, que hoy yo iba a hacer gol. Y eso inconscientemente yo se lo transmitía a toda la afición. Porque toda la afición de Real España, de la selección nacional, siempre cuando jugábamos en selección, ¿quién iba a hacer gol? Todo el mundo decía, sí, sí, Carlos Pavón. Y eso a mí, para mí no era una presión, al contrario, era algo que yo lo sabía, algo que yo sabía que tenía que hacerlo. ¿Entiendes? Te sentías responsable, claro, cargabas con la responsabilidad. Claro, yo sabía, porque era mi función. Sí. O sea, ¿quién iba a hacer los goles? ¿Con quién hablabas para que te facilitara eso y firmara? Bueno, ¿Quién te armaba los papeles? Mira, yo conocí mucho a mis compañeros, y ellos también me conocían a mí. Ellos sabían cuáles eran mis virtudes, ellos sabían cuáles eran mis debilidades. Y obviamente mi juego, que era importante, era el juego aéreo, ¿no? La potencia, donde ahí entra la comunicación del jugador, del compañero, donde tú quieres la pelota. ¿Entiendes? Aprovechar la potencia, aprovechar el error, aprovechar el desmarque, aprovechar el juego aéreo. Yo siempre lo digo esto, ¿no? O sea, a mí me dicen, pero tú hiciste muchos goles en selección nacional, por ejemplo, de cabeza. Yo le digo, claro, y los hice gracias a Iván Guerrero. Todos mis goles de cabeza yo los hice gracias a Iván Guerrero. Hay uno del Salvador en el Cuscatlán. Ese es mi mejor gol de cabeza que yo hice. La gestualidad, el gesto, el gesto, ese es el gesto que yo, al único que se lo vi, y yo dije, o sea, ante Dios. ¿Bambán o quién? No, o sea, al único que yo vi, Bambán hizo muchos goles igual, porque también Bambán tenía ese fuerte. Fue a Pelé. Saltó de donde estaba él, con el defensor enfrente, saltó. Ahí. En cuanto el defensor iba caminando hacia atrás, él ya estaba en el aire. Y él se encorvó, el gesto de cabeza. ¿Pero es la que saca a Gordon Banks? No, ahí hace el gol, Pelé. En esa jugada contra Italia, creo claro, que fue, ¿no? Hace el gol, Pelé. Y yo digo, wow. Y viene la imitación. O sea, mi fuerte era el salto. Sí. Mi fuerte era el salto. Pero cómo tú perfeccionas el salto con el cabeceo, esa es otra cosa. Sí. Hay que practicarlo, hay que trabajarlo, hay que decirle al compañero, oye, yo quiero el centro, sí, al segundo, primer palo o punto penal. Nosotros tuvimos virtudes en selección donde teníamos jugadores que hacían una función enorme. Iván Guerrero era un avión por la banda izquierda. Y sacaba bien el sacaba buenos centros. Y yo le decía a Iván, ok, Iván, tú ve por la banda izquierda y cada vez que vayas por la banda izquierda, ojo, no es obligatorio que tú pises, porque normalmente hoy lamentablemente hay jugadores que tienen que llegar a la línea de fondo para mandar un centro. Sí. O sea, nada que ver. Si tú tienes el espacio, el tiempo para poder llegar y mandar un centro, mándalo hasta de primera intención. Y esa fue la comunicación que yo tenía con Iván. Tú llegas y no levantes la cabeza. Y tú mandas el centro al segundo palo. Esas eran la obligación de Iván. Llegar, no levantar la cabeza y enviar el centro al segundo palo. Yo le decía, si yo no estoy en el segundo palo, me das un cocorrón. Es culpa tuya. Claro, es culpa mía. No, correcto. Iván, Y si tú mandas un centro al primer palo, ojo, si tú mandas un centro al primer palo, y eso no es que no es ser, porque muchos podrían pensar, no, pero este man, ¿por qué está diciendo de que Iván llegue y que nomás le mande el centro a él? ¿No? Mucha gente podría decirlo, pero ¿por qué? Pero si tú te pones a analizar, era la conexión que teníamos con Iván. Iván podría tener también la opción de mandar un centro al primer palo sin mirar a un compañero, claro. ¿Entiendes? O sea, era sentido común. Pero conmigo más que todo era eso.
O sea, yo le decía a él, hermano, usted llegue y mande el centro al segundo palo y no importa el primer movimiento que yo haga, porque el primer movimiento que yo haga, esa es la distracción. Voy, pero no. Claro, esa es la distracción que yo tengo que hacerle al defensor, porque en el área ahí estamos, el defensor y el atacante. La astucia de cualquiera de los dos va a sacarle provecho. Sí. Pero si yo ya sé de que mi centro de Iván Guerrero por el lado izquierdo va al segundo palo, entonces el central no va a saber dónde va el centro. Entonces el movimiento mío, ¿cuál era? Ir al primero y después ir al segundo. Ok, pero esa es ubicación, esa es Esa territorialidad. comunicación. Ok, pero luego viene el salto, que ya me lo has dicho, la gestualidad de Pelé y todo eso. Y luego viene el golpeo de con la pelota. Bueno, eso es práctica. Arriba, abajo. El segundo que tenés para decidir, que estás arriba y decir, alcanzás a ver dónde el portero, qué tiene, qué hay ahí. Es que tú tienes que tener en cuenta Todo es así, la ¿no? ubicación, claro, es cuestión de segundos. Sí, sí. Cuestión de segundos. Tienes pariental derecho, izquierdo y centro, ¿no? O sea, yo he visto muchos delanteros que viene el centro y le hace. ¡Ta! Ahí pierdes time. Sí. Pierdes tiempo. O sea, si yo quiero desviar la pelota, yo no puedo. O sea, no, la pelota viene acá y ¿qué hago nomás? ¡Tac! Es así sencillo, es todo, ¿no? Sí. Porque ya la pelota ya trae la fuerza necesaria. Y si el balón ya trae la fuerza necesaria y yo también quiero darle más fuerza, entonces... Pero al Salvador es que tenía distancia Claro. en el Cujatlán, Correcto. en el de la clasificación, digamos. El 1-0, El el último del partido. centro de David. En el centro de David. Sí, que fue prácticamente en el casi de la era chica. Claro, un poquito, ahí tenías que darle Ahí golpeo. sí, correcto, porque estamos de lado. Oye, a David le salió como era un Módrico. Le salió como Cafú. Cross, como Cafú. Pero ahí sí, Ahí tenías que son, golpear. claro, ahí tenés, como te digo, o sea, la técnica tenés que tenerla Sí. para controlar un Pero balón. la decisión, ahí viene la decisión. Aquí hay golpeo, aquí hay pique, aquí hay palo puesto. Porque otros podrán saltar y a las manos del portero. Bueno, eso es la astucia del delantero. Sí. O sea, saber dónde colocar la pelota. Yo aprendí muchísimo a cabecear muy bien. Aprendí muchísimo porque mis comienzos, yo era malo técnicamente, Juan Carlos. Malísimo. Pero con la cabeza. No, técnicamente no. Técnicamente con los pies era pero muy malo. Muy malo. Pero el dicho lo dice, la práctica hace el maestro. Yo tenía mucho tiempo de ocio en la sede Real España, ¿entiendes? Nosotros entrábamos por la mañana y todo el día no hacíamos nada. Y ahí estaba la Y herramienta. ahí había un frontón, ahí en la sede del Real España, un frontón, y ahí es donde Carlitos Pavón agarraba una pelotita, pierna izquierda, pierna derecha, control. Eso hoy en día no se hace. Eso se hace nomás en las escuelitas de fútbol. Hoy un equipo de primera división no tiene esas herramientas que son útiles. En la sede Real España había ese frontón y había un péndulo. Péndulo. Y ahí había un balón colgado. Yo colgué un balón, Ajá. y ahí yo comencé a perfeccionar mi salto. Porque una cosa es saltar, pero saltar y tener el time para cabecear, esa es otra cosa. Bueno, entonces eso es práctica, para que ya después en un partido también entre el diálogo con tu compañero a donde quieres el centro. Claro. Yo tuve la otra vez una reunión con unos chicos que vienen comenzando y yo les decía a ellos, tú como delantero, ¿te comunicas con tu lateral volante ofensivo? Y me dice, ¿por qué? Tienes que comunicarte porque cuando él llega, ¿a dónde manda el centro? A la olla. Y me dice, sí. No, entonces, desde esa juventud tiene que haber comunicación para que si tú eres muy bueno en el salto, entonces que tu compañero que va a central sepa dónde quiere el centro para que tú aproveches tu virtud. Ahora, pero no solo eras cabeza también, no solo eras salto y cabezazo, también venías, apoyabas, abrías y había conexión, ¿no? Como decir, mejoraste mucho la técnica. Pero yo del nunca pase. entendí, por ejemplo, Juanca, donde yo aprendí a jugar fútbol, porque yo en Honduras estuve muy poco tiempo.
Yo me fui a los 19, 20 años a México y yo donde aprendí a jugar fútbol fue en México. Porque ¿Cuando fuiste a Toluca o a, cuando fui a Toluca, o a cuando fui a Morelia o Toluca, Celaya? no, cuando fui a Toluca, que esos fueron mis comienzos en Toluca. Toluca, México, para mí fue y sigue siendo mi segunda casa. Porque yo ahí aprendí a jugar fútbol. Uno sí, yo era potente, juego aéreo, técnicamente bueno, pero el orden táctico, en la parte técnico-táctico, los sistemas, cómo tienes que moverte, todo eso, lo aprendes. Y yo ahí, eso a mí me hizo mejor jugador. A pesar de que en Toluca no estuve el tiempo que yo quería, porque hubieron muchas cosas en contra, y al probar esa oportunidad, esa experiencia, que después del Toluca me voy al San Luis de segunda división, después regreso a Real España, y de Real España me voy a Valladolid. Fue un momento donde experimenté muchas cosas, donde yo dije, cuando fui al Valladolid, dije yo, me gusta Europa, pero me encantó más México en ese aspecto, en la parte de fútbol. ¿Lo disfrutaste más? Lo disfruté mucho, ¿entiendes? Muy técnico, ¿no? Claro. México. Y dije yo quiero regresar a México. Quiero regresar a México. No sé cómo voy a hacer, pero tengo que regresar a México. Ese era mi enfoque. Yo regreso a Real España y me dicen, hay una oportunidad en México, en Correcaminos, segunda división, donde estuvo... O sea, Obando, Zambulá, Obando, Richardson Smith. O sea, Arnold. ellos dejaron una puerta, Arnold Cruz, ellos dejaron una puerta muy abierta. O sea, dejaron las oportunidades y me toca ir a Correcaminos en segunda división con el profesor Raúl Arias. Un reto donde yo dije, aquí es mi oportunidad que yo estaba esperando. Segunda división, Juanca. Segunda división, donde segunda división es bravo, hermano. Y a pesar de las circunstancias, a pesar del equipo, que teníamos un buen equipo, competimos muy bien, llegamos a pelear el ascenso con Tigres, que en esa temporada, oye bien, en esa temporada Tigres había descendido en la primera división. Y dijo el presidente de Tigres, nadie se me va. Mantuvo el equipo. Todos a segunda división, porque el próximo año, la próxima temporada, quiero que regresen todos. Mantuvo el equipo. Imagínate, ese equipo de Tigres en segunda división se comía todo el mundo. Pero contra nosotros estuvo muy competitivo, que llegamos a pelear la final contra ellos. Fuimos al Volcán a jugar contra Tigres y le ganamos con gol mío 1-0. Y en el regreso nos vapulearon, hermano. Nos metieron como 5 o 6 goles. O sea, es que era mucho equipo. Mucho equipo. Yo cumplí con mis metas, no clasificamos o no ascendimos a primera división, pero en lo personal fue un torneo digno, donde dije yo, bueno, aquí yo ya quedo en manos de mi representante. Ya fue cuando ya terminamos la temporada con el Correcaminos, me regreso a Honduras de vacaciones y fue cuando Necaxa, que en ese tiempo Necaxa eran los dueños. Era la Televisa. Televisa era dueño de Necaxa, América y Atlante. Sí, sí. ¿Entiendes? Y ya Necaxa se hace de mis servicios y yo feliz, ¿no? Porque voy al DF, a un equipo competitivo, un equipo de primera división. Wow, yo un equipo, Juanca, donde el técnico era el profe Lapuente. Teníamos a Alex. Oye, los jugadores que teníamos: Aguinaga. Alex Aguinaga, Chepo de la Torre, Nacho Ambriz, Luis Hernández, Cuauhtémoc Blanco. Teníamos un equipazo, Pedro Pineda, equipazo, porque como la empresa Televisa era los dueños de esos 3 equipos, se rotaban los jugadores. Sí, sí. O sea, y en esa temporada me acuerdo muy bien que América no quedó campeón en ese torneo y vino el presidente y como que los castigó y los mandó al Necaxa, a Cuauhtémoc, a Luis Hernández, a Adolfo Río. Sí. Equipazo. Y eso para mí fue una linda experiencia, porque imagínate yo de llegar a Toluca, que no tuve una mala participación, pero fue corta mi participación en Toluca. Luego Correcaminos, Valladolid, Correcaminos, y luego Necaxa. Dije yo, este es mi comienzo. Este es mi comienzo de comenzar a dejar una huella en el fútbol mexicano.
¿entiendes? Y bueno, Necaxa fue el comienzo de una etapa en México para mí muy importante. De hecho, ahí en un partidazo que hicimos contra el Atlas en el DF, ahí en el Azteca, quedamos 4-3. Yo hice 3 goles en ese partido. Y uno de mis goles hice un salto, Juanca, ni te imaginas que yo veo y yo digo, ¿cómo lo hiciste? ¿cómo lo hice? Bueno, en ese salto, en ese gol, es donde me ponen la sombra voladora, en ese gol. El señor es apellido Sarmiento. Raúl Sarmiento. Raúl Sarmiento estaba comentando el partido, manda el centro Joaquín del Olmo y manda el centro, hermano, y yo se ve un tipo que va volando así y ¡pum! Gol. Y don Raúl dice, oh, qué golazo de Carlos Pavón, voló como una sombra. Y ahí se quedó la sombra voladora a raíz de eso. Y ahí fue el conocimiento, la experiencia y bueno. Ahora, o sea, con Morelia fue una campaña extraordinaria. fíjate que con Morelia todo el mundo me dice Morelia, pero omiten... ¿Era porque salieron campeones? Sí, por eso fue. Pero no se habla mucho que desde mi punto de vista, Juanca, mi mejor torneo que yo hice fue con el Celaya. Yo llego a Morelia simplemente a poner la cereza al pastel. Ajá. Porque en Celaya con Rubén Omar Romano, que era su primera experiencia como entrenador, arma un buen equipito y aparte Celaya era de la época en torneos anteriores donde estaba Emilio Butragueño, sí. Hugo Sánchez, Michel. Michel, o sea, un equipazo, ¿no? Sí. O sea, y ellos se van, pero dejan al equipo en una zona peligrosa del descenso, ¿no? Y viene Rubén y dice, no, yo asumo la responsabilidad, contrato a él, y aquí vamos. Estábamos como a 9 puntos de Puebla, Y comenzamos a trabajar con Rubén, ahí comenzamos la química entre Rubén y yo. El trabajo fue fundamental. Para no serte la larga, yo hice casi 50, 60 goles en Celaya. En Celaya. O sea, espectacular. Pues, o sea, fue un torneo donde salvamos el descenso, el equipo competitivo, el equipo muy querido por la gente. Celaya se volvió un rival muy complicado para los equipos grandes. Ya después fue cuando ya el Morelia ya me ve y dice, no, queremos a Carlos Pavón. Y es cuando el profe Tena, Luis Fernando Tena, que ahora está dirigiendo la selección de Guatemala, me solicita, habla conmigo. Y bueno, ahí Morelia la rompimos también por el equipo que teníamos también, que era un equipo más de jerarquía, con un Ángel David Comiso, un Darío Franco, el Negro Almirón, o sea, un equipo, el Pastor Lozano, Alex Fernández y muchos jugadores jóvenes que la verdad nos conectamos todos, supimos que podíamos competirle en ese entonces el América y el Toluca, me acuerdo de Cardoso. Sí. Ahí la verdad que hicimos un extraordinario trabajo. Esa celebración, ¿cuándo comenzó, Carlos? ¿Y por qué? Buena pregunta, fíjate. Mira, yo fui una persona y un jugador que nunca me gustaba burlarme del rival. Nunca. Porque yo le decía a mis compañeros, ¿cómo te vas a sentir tú que tu oponente se burle de ti? Lo vas a querer matar, ¿no? O sea, yo lo que exponía en mis goles era alegría. ¿Entiendes? Alegría, en el aspecto de que en los comienzos con Real España, por ejemplo, no planificábamos nada, salía espontáneo. O sea, el que hacía gol hacía algo y el otro lo seguía, ¿entiendes? Sí. Y así sucesivamente. Luego, con esa celebración, yo admiraba mucho a Romario. Romario cuando hacía gol, él hacía, ¿entendés? Como avioncito. Como el avioncito. Y yo decía, pero si yo hago el avioncito, va a ser la copia de él. Sí, tengo que hacer algo diferente, ¿no? Y ya comenzábamos a celebrar como el avioncito, pero comenzar a dar un saltito, ¿no? Un saltito. Pero nadie me seguía, y era yo solo. Hasta, bueno, en selección fue cuando Tyson era que se unía conmigo, ¿entiendes? Sí. Él me seguía a mí cuando yo hacía un gol, yo lo seguía a él cuando hacía un gol, y así sucesivamente. Porque éramos los únicos que bailábamos, los únicos que hacíamos los goles. Habían otros que hacían goles, pero eran más de gritar, y nosotros con Tyson era muy espontáneo.
Pero en Celaya fue cuando hice dupla con el venezolano Félix Fernández, jugadorazo, que llegó con el Celaya. Y cada vez que yo hacía gol, o sea, ahí se fortaleció más esa celebración. Y en Celaya como que le pusieron la danza del toro, algo así, ¿me entiendes? O sea, y ahí se comenzó, se viralizó, que en aquel tiempo no había mucha tecnología como hoy, pero salió espontáneo y ya me salía natural, pues, ¿entiendes? Sin que se enoje nadie de los que te acompañaron en el ataque, ¿cuál fue tu mejor pareja? ¿Tu mejor compañero? Mira, yo con Tyson comenzamos desde los 19 años a jugar juntos. ¿Aquella selección del Salvador? Los 19. La que quedamos campeones. Carlito Carranza, la que le... ¿Quién era? No, el técnico era... Aquiles Medina. Aquiles Medina. Aquiles Medina, ¿no? Aquiles Medina. Desde ahí comenzamos con Tyson a crear una fueron confianza. Unos juegos centroamericanos. Los cuartos Juegos Centroamericanos en El Salvador. Quedamos campeones, No, los quintos, porque los quintos Juegos Centroamericanos en El Salvador y ganamos medalla de oro. Ese fue nuestro primer consagración en selección con Tyson y con todo. Estaba Amado, Flaco Pineda, había muchos jugadores donde ahí con Tyson comenzamos a conocernos, a empaparnos, a crear esa dupla, ese conocimiento, claro, ese conocimiento, ¿entiendes? Y desde ahí, con Tyson, o sea, llegó el Primitivo Madariaga a la selección, donde también nos dio seguimiento, y desde el 94 más o menos, que fue esos quintos Juegos Centroamericanos, luego el 96, cuando se le gana a México por primera vez en el Estadio Morazán, y así sucesivamente. Sí. Pero con Tyson fue el que más... Y con el defensa que más decimos, este es duro, este es listo. Mira, cuando yo fui a Italia, ahí me encontré a defensores que yo dije estos manes están en otro nivel. Nosotros jugamos contra la Juventus, ahí en Udine, en el estadio Udinese, jugamos Udinese contra Juventus y estaba Fabio Cannavaro. Y Fabio Cannavaro tú lo ves y no aparenta ser un tipo rudo, un tipo aguerrido, un tipo bravo, un tipo tranquilo, pequeño, pero con una potencia imposible, el mano a mano, imposible en el juego. 2 veces nomás le gané el juego aéreo, 2 veces. Sí. Porque la tercera vez ya me había estudiado, ya me había visto, nomás me cuerpeaba. Yo saltaba y ¡pum! Sí. O sea, me empujaba y yo la peinaba. Él sin que fuera dos pasos atrás, 2 pasos atrás, la controlaba de pecho y salía jugando. O sea, son defensores. De hecho, el italiano está uno de los jugadores defensivos a nivel general muy difíciles, ¿no? El Catenaccio, tiene la cultura de la defensa, es brava. Y me acuerdo muy bien porque esa jugada, ese partido, él al final nos saludamos, le dije yo, bro, no te pude ganar ni una. Me dice, sí, pero yo ya te conozco a ti. Me dice, o sea, me ganaste 2, 3, ya no, me dice, o sea, cosas así por el estilo donde uno aprende de todo un poco, no sé. Bueno, Carlos, encantado de compartir con vos esta conversación, gracias, de verdad. Igual. Ya me imagino desglosando cada situación que hiciste de gol, nos toma mucho tiempo. Ya sabes que en Teles es muy breve todo. Gracias, Juan. Deseo lo mejor. Gracias, igualmente. Para mí es un placer poder acompañarte y bueno, estamos abiertos para cuando me vuelvas a invitar. Gracias, compadre. Éxito. Gracias, igual.